Aquí con este hermoso sol vamos a hacer gofio. Así que recordar viejos tiempos donde los hacíamos con mamita para la gritería. Este es miel para los gofios y el pinol para los gofios. Preparación. Que primero se tueste el maíz de manera que no quede ni tan blanco ni quemado. Después se pone a tostar el cacao. Ya después, cuando eso está frío, se le pela el cacao y se manda a moler con canela y anís. El maíz, todo eso revuelto de manera que quede bastante fino, como lo están viendo. Ya, esto es en cuanto al pinol. En cuanto a la miel, se pone a cocer. Nosotros aquí lo hacemos con leche, pero también se puede hacer sin leche. Con leche, claro, queda mejor. Y se pone a cocer la leche con el dulce, los tratados de dulce, dependiendo de la cantidad que tengan de pinol, se le echa anís y canela. Ya cuando la miel está algo pegajosa, que ya se baja del fuego, a un fuego lento. Y ahí procedemos a lo que es revolver la miel con el pinol para hacer una masa suave que después la vamos a estirar. Aquí estamos revolviendo lo que es la miel con el pinol. No necesariamente tiene que ser caliente, ¿verdad? No, yo no acostumbro. Hay personas que en la misma olla de la miel echan el pinol. Yo lo aprendí a hacerlo así, pues. Pero hay gente que en la misma miel van echando el pinol hasta que ya se va haciendo la masa. Yo espero que esté bastante frío. Para no quemarse las manos. Se Sí, calientan las manos. Después uno ya no se puede mojar. Ya vamos formando lo que es la masa, que no quede ni muy seca ni muy suave. Entonces, y aquí ya tenemos la masa. Aquí espolvoreamos un poquito para estirar ahí la masa. Todo lo que tenemos de la masa lo estiramos. Que no quede ni tan gruesa ni tan delgada. Sí, para después cortar y hacer el gofio, que es una forma de un rombo. Hay personas que no le echan leche cuando hacen la miel así. No se pone a desbaratar el dulce con leche, solo con agua. Entonces no es lo mismo. Yo solo así con leche, así aprendí. Pero es claro que esto sale más caro. Bueno, yo siempre los corté todos de un solo. O sea, hacía las rayas de un lado y después hacía las rayas cruzadas. Ya. ¿Vos las hacías así cruzadas? Sí. No, pues no, yo los corto diferente. Yo me voy a comer este pedacito. No, los recortes. Los recortes. Yo también. Generalmente cuando hay niños pelean por los recortes. Nosotros somos los niños ahora. Siempre me encantó A mí comerme los recortes cuando lo hacía con mamita. mis nietas así son. A ellas les gusta Al que le encantaban los recortes era mi papá, Ujú. que los echaba en un vaso de aluminio. Y el gofio también, pero el gofio le duraba a papito como, no sé, años. De repente miraba que llegaba a junio del año siguiente y papito él comiendo tenía. gofio. Sí. Y decía, es que el que guarda siempre tiene. Cuando aprendí, mi mamá me regañaba, hasta me hacía rayar con una regla, porque ya me costó darle la forma. Ya le he dicho Que a les ella, cuento que la miel es bien rica, que no un sabor bien delicioso. queda como cajeta. Sí, cuando lleva así. ¿Ves? Me dice que le saques unos 20, me dice. Unos 20 van a salir como uno más. Sí, ella me dice, un poquito, me dice, uno
unos 20 me mandó esta panita. Lo que hay que ponerlos en el sol. Ya soleado, pero Para que se endurezcan. No, tengo... Vamos a ver esta parte también. Todo hombre en esta aprende todo lo que es del hogar. No es cuestión de que solo las mujeres, también ellos pueden. Ah, no, yo encantado por dos cosas. Por hacerlo con mamita y por estarme comiendo las esquinas. Se lo juro, una de las cosas que yo le decía a mi mamita, ¿cuándo van a hacer los gofios? Cuando ella venía... ya te acaba la fecha. Sí, porque, no sé, siempre lo disfruté haciéndolo con mamita. Creo que está bueno, ¿no? Vamos a acercar esa masa. Pero vamos a esperar más que no para tirar en la... Porque si no se Ya pega. está bueno, ya no sé. No, un poquitito echarle más aquí de mí. Quedó como muy seco. Porque si no, no van a poder tirar. Te está sudando, Tomasito. Claro. Y eso que estamos afuera y hay viento. ¿Qué tal que tuvieron? Te lo juro, mamita nos ponía a hacer esto con la miel recién salida. Sí, sí, ya Man- comí Lo una caliente. la vez pasada. mantenía el perol. Pero solo la Lisette y Tomás. Como dice él, dos cosas, con la compañía de su mamita. Y de estarte comiendo y los recortes. sí, los recortes y los no recortes. A la hora de repartir, a ver qué pasaba, si me había. Le no caíamos a los gofios como un todo. Porque después venía la gritería y después no nos dejaban. Entonces se probaban antes. Sí. Él tenía que darle el gusto bueno, alcanzar a quien alcanzara, pero él tenía que comer. Ahí está. Sí. Hay personas que le gusta echarle jengibre, a mí no me gusta. Porque queda muy picante. Muy picante. Demasiado. Mi abuelita por parte de papá los hace con melaza. Ajá. Pero el sabor es diferente completamente. A mí me gusta, me encanta Y como la lo hace a mí. textura también es diferente. Porque ella le echa la melaza, pero no le echa mucha leche, le echa más agua. Entonces, ellos quedan como piedritas. Ahí estamos, a acostarnos.
tiempo de De la de Purísima. la Purísima, ya sea en agosto, Y en la Purísima diciembre. pequeña, Sí, Y en y el 7 de diciembre. diciembre. 7 de diciembre, sí. Pero ahorita son un pedido especial. Están buenos. Chiquititos, estos son para Axelito. No, esos son para tonitos. También. Bueno, este ya no queda como gofio, esto ya. Esto me lo llevo en la pala yo. Terminé. Sudaba, pero terminamos. Y ahora solo me queda. Es gofio, pero desbaratado. Me rindió. Bueno, así es la manera que se hacen los gofios. Gracias, doña Mercedita, Pues aquí estamos por para dejarme servir. revivir estos momentos. Y pues, tan rico. No comes. Que no va a comer, traga. Lo único que la mesa está como muy baja. Yo te iba a decir que En cocina yo soy malo. Yo creo que a Estados Unidos fue que llegué a tratar de cocinar para mí solo. Bueno, para mi esposa también, pero aquí yo no cocinaba. para Nada, ahora ya salió en el video que para vos solo. Lo único que hacía aquí era huevos en la mañana para desayuno. Sí, de verdad. La camarógrafa, la Ana Guadalupe. ¿Sabes? Por eso me va a pagar mi primo. Por eso lo estoy grabando. Te mereces tu respectivo gofio. Ya pues no.